Saludos mi gente, Dios les bendiga. Aquí estamos con otra entrega más, ¿verdad? De los mini discipulados, que lo voy a terminar ya en esta quinta semana, porque necesito terminar ya el librito para nuevos discipulados, que son 10 lecciones, ¿verdad? Que he ido buscando, tanto del material que tengo aquí como de otros materiales que he ido buscando y encontrando. Entonces, en esta última semana te voy a estar hablando de lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, tengo aquí, en el día de hoy te voy a estar hablando acerca de Dios, de Elohim, de Jehová, de Adonai, ¿verdad? Y en el día de mañana te estaré hablando de Dios y Padre. Y en el miércoles te estaré hablando acerca de la persona de Dios. El Dios es de gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después te voy a estar hablando acerca del Dios viviente, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y así ya para concluir esta semana. Entonces, te voy a pedir, ¿verdad? Que si tienes tu Biblia a mano, busque los pasajes de el Éxodo, el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 14, Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, y Hechos, que es del Nuevo Testamento, el capítulo 11, versículo 6. Dice el 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en Hechos dice, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque, ¿verdad? Y crea que existe. Es lo que nosotros, te estoy leyendo más o menos rapidito, porque acuérdate que son apuntes que tengo. Nosotros eso lo que tenemos que hacer es simplemente creer, pero teniendo fe, o teniendo fe y creer, como usted lo quiera ver. Entonces, ok, te voy a leer la parte de Dios primero. Voy a ponerlo más grande aquí. Ok, aquí lo tengo más grande. De principio a fin, ¿verdad? La revelación de la Biblia no es otra cosa que la revelación del Dios mismo. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia tiene que ver con Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que está escrito ahí es palabra de Dios. Casi todas las páginas de la Biblia nos revelan a Dios. Dios es el factor principal de la revelación divina. La Biblia nos representa los títulos de Dios y la persona misma de Dios. O sea, nos presenta que es Dios. Después ella procede, la Biblia, a revelarnos su economía e impartición. Estas cuatro cosas constituyen el alfa de la revelación divina. A saber, los títulos de Dios, la persona de Dios, la economía de Dios y la manera en el que Él lleva a cabo su economía, la cual consiste en impartir en sus elegidos. ¿En cuáles son los elegidos? Usted dirá, bueno, los elegidos somos aquellas personas que elegimos seguir el camino de nuestro Señor. La persona que dio el paso, se convirtió, aceptó al Señor y cree por fe. ¿Verdad? Que como yo le digo, yo lo que tengo es el don de fe y yo lo que tengo es fe de que las cosas van a suceder y para la gloria de Dios muchas veces en el 99.99999% suceden. Elohim. ¿Qué significa Elohim? Oye, que la gente dice que Elohim, Adonai, ¿verdad? Entonces, ok. Váyase al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. En Génesis también, el 3:22, el 11:7, Isaías 6:8, Juan 17:11 y 22, y Mateo 28:19, Segunda de Corintios 13:14. Se lo voy a ir repitiendo a medida que yo vaya leyendo, pero para que lo tengan, les repito, Génesis capítulo 1, versículo 2, Génesis capítulo 3, versículo 22,
Génesis 11, versículo 7, Isaías capítulo 6, versículo 8, Juan capítulo 17, versículo 11 y 22, y Mateo 28, 19, segundo de Corintios 13, 14, ¿verdad? Entonces, Elohim es un sustantivo, pero Elohim es un sustantivo plural, porque es una persona, ¿verdad? No se vaya a confundir, como una persona es un plural. Quiero que entienda, esto no es, como yo le digo a la gente, para la carne, para que tú lo veas como te enseñaron en la escuela, un sustantivo es esto, tienes que transportarte y meterte con la palabra, por eso te estoy dando estos pasajes bíblicos. En el idioma hebreo lleva implícita la idea, óigame bien, de poder y fidelidad. La palabra Elohim implícitamente lleva poder y fidelidad en el idioma hebreo. Por tanto, se refiere a aquel que es fiel y poderoso. Nuestro Dios es fuerte y fiel. Sus palabras son poderosas y fieles. Y todo lo que Él hace manifiesta su poder. Lo que Él dice lo cumple. Por eso es que decimos los cristianos, si Dios te da una palabra, Él la va a cumplir y la cumple. Él es fuerte y fiel. Elohim es un sustantivo que se refiere a una persona única, pero plural. El hecho de que Elohim sea un sustantivo plural lleva implícita la idea de la Trinidad divina. Entonces, váyase a leer lo que le dije. Este título, el cual denota al Dios único, que a la vez es triuno, aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Por eso le digo que tenemos que leer. Nada más no es leer lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene ni base ni fundamento sin el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Pasó un tiempo, claro, para que se comenzara a escribir lo que es el Nuevo Testamento, el periodo neotestamentario, que duró aproximadamente, si no mal no recuerdo, 400 años, ¿verdad? Y a la llegada de nuestro Señor Jesucristo es que comienza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, sigo leyendo. Jehová. Jehová es otro título divino de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 4. Literalmente, ¿qué significa? Aquel que es, por tanto, el eterno yo soy. Este nombre primordialmente denota a aquel que existe por sí mismo y que existe desde siempre y por siempre. Escuche bien. ¿Que existe por qué? Por sí mismo. Usted dirá, pero ¿cómo así? Bueno, Jesucristo, le puedo ponerle un ejemplo, existió por él mismo. Jesucristo murió por usted y por mí. En la cruz derramó su sangre por usted y por mí. Recibió todos los latigazos por usted y por mí. ¿Verdad? ¿Y qué pasó el tercer día? Entonces, se lo dejo ahí para que lo lea. Nada más no mire la película. Métase en la lectura. Entonces, que existe, pues ya le dije, por sí mismo, desde siempre y para siempre. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan capítulo 8, versículos 24, 28 y 58. Y el Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 8. Entonces, esto es lo que significa, tiene que leer para que le pueda entender lo que le estoy explicando. Entonces, esto es lo que significa el hecho de que Él sea yo soy. ¿Qué significa? Él existe desde la eternidad. Desde la eternidad y por la eternidad y para la eternidad. Este título fundamentalmente está compuesto del verbo ser. Escuche bien, aparte de Dios, aparte de Jehová, nada es el ser. Él es el único que es. El único que posee la realidad respecto a ser. Escuche bien, el verbo ser definitivamente no debería ser aplicado a nadie ni nada, sino solamente a Él. Véalo en lo que le estoy explicando, en el contexto que es. Robert, pero yo soy, tú eres él. Sí, es el verbo para nosotros, la humanidad, ¿verdad? Pero nada debería de aplicarse
porque lo estoy explicando es para que usted se comience a meter en la palabra en el mundo espiritual. Si usted es un nuevo creyente, ¿verdad? O si no lo es, le estoy dando las herramientas y los pasajes bíblicos donde tiene que buscar. Sigo con mis apuntes. Entonces, en Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Yo puse es necesario, pero borra esa palabra, necesario. Yo diría que es obligatorio. Escúcheme bien, es obligatorio. Acuérdese que uno escribe a esa medida que le va llegando, ¿verdad? Ahora yo, leyendo lo que escribí o lo que tengo escrito, yo diría que es obligatorio que el que se acerca a Dios crea que existe, ¿verdad? Entonces Dios existe y nosotros debemos creer que Él existe, ¿verdad? Por eso tenemos que estar firmes todo el tiempo con la palabra. Solo Dios es. Nosotros no existimos por nosotros mismos y en realidad nada existe por sí mismo, pues solo Dios es. Escúcheme bien, yo tengo un hermano, él no es cristiano, pero se educó en un colegio cristiano o católico en ese entonces. Y mi hermano dice, yo siempre digo esto cada vez que me acuerdo, que nada, una hoja no se mueve sin la voluntad de Dios. Léase entonces lo que Dios hacía con su pueblo cuando no cumplían, como que hayan muerto. Y te dirán, pero estaba bien, estaba caminando y cayó muerto. Le faltó a Dios. Entonces, el hombre ha venido dañando todo en su afán de quererse parecer a Dios. Pero lo voy a dejar ahí porque eso no es el tema que estoy tratando ahora. Entonces Dios, o Elohim, o Jehová, que está en la parte de Jehová, dice el Evangelio de Juan, revela que Él es todo cuanto necesitamos. Él es vida y luz, el alimento y la bebida, los pastos, el camino, etcétera, etcétera. Él lo es todo. Por tanto, este título de Dios no solamente indica que Él es eterno, sino también que Él lo es todo. Necesitamos vida, Él es vida. Necesitamos luz, Él es luz, ¿verdad? Dios existe desde la eternidad, por y para la eternidad, y Él lo es todo. Este es nuestro Dios, para que usted entienda. Entonces es necesario pues que conozcamos a Dios como aquel que es, que era y que ha de venir. Entonces pregunta, ¿se siente usted desalentado a causa de sus debilidades? Una pregunta que tengo aquí. También te tengo la respuesta. Un día sus debilidades desaparecerán. ¿Te sientes muchas veces afligido? Dios te quita la aflicción. Simplemente comienza a acercarte. Ya tú conoces lo que hay del otro lado. Cruza este lado. No te tienes que convertir de una vez, como yo le digo a la gente. Simplemente comienza a visitar la iglesia. Comienza a ver lo que hace la gente de la congregación donde tú estás visitando. Comienza a integrarte con reuniones, esas reuniones. Comienza a estudiar la palabra y te vas a dar cuenta qué pasa en tu vida. Y comienza a enamorarte cada vez más del Evangelio y verás que muchas cosas van a cambiar en tu vida. No importa tu flaqueza, no importa nada, tengo aquí, no importa si tú has desvanecido, nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios seguirá siendo aquel que es. Y punto, Dios simplemente va a estar ahí esperándote. Entonces, para concluir con esta parte, esta primera parte, porque me voy a pasar toda la semana hablándote de esto, Adonai en hebreo denota un amo. Génesis capítulo 15, versículo 2 y versículo 8, y Éxodo capítulo 4, versículo 10. También Génesis capítulo 24, versículo 9, 10 y 12. También denota la palabra Adonai un esposo. Génesis capítulo 18, versículo 12. En Génesis 24, para que también lo pueda leer, el criado de Abraham afirmó que Abraham era su amo. Todo esclavo tiene un señor, y dicho señor es su amo, su dueño, su propietario, o sea, hace lo que sea con su esclavo. En ese entonces, ¿verdad? Te estoy hablando
de cómo eran las cosas cuando Moisés. El esposo es pues el señor de la esposa y el señor es el amo. Escucha bien lo que te estoy explicando. Por un lado, Dios, entonces, ¿qué sería de nosotros? Nuestro amo, nuestro padre, con respeto, porque ya eso se perdió hoy en día, los hijos no quieren respetar a sus padres. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Adonai. Él es, como diríamos, nuestra esposa, nuestro esposo, no sé, como usted también lo quiera ver. Porque eso es lo importante de entenderlo en el mundo espiritual. Si usted es una persona perversa y mal pensado, usted va a pensar otra cosa. ¿Entiende? Lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Este video lo estaré subiendo. Hoy es martes, tocó subirlo ayer. Entonces tengo que hacerte el otro video del día de hoy para subirlo los dos juntos en este día. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye bye.